Amén. Si tiene su Biblia, acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo, vamos a leer a partir del 28 para ponernos en contexto, y vamos a leer hasta el 44 sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Después estaremos solamente tocando unos versículos. Dice la palabra del Señor: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le respondéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a orar una vez más por la palabra, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos hable en esta mañana como Él quiere. Maravilloso Dios, oramos una vez más. Oh Dios, que estás en los cielos, necesitamos que tú nos hables en esta mañana. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, háblanos en este día. Enmudece, Señor, de mi boca toda palabra que no venga de ti, Señor. Que sea tu Espíritu, la voz de tu Espíritu, penetrando, Señor, nuestros corazones, nuestras conciencias, nuestra mente, Señor, haciendo, Señor, esa obra para la cual tú envías tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, sopla en esta mañana sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre mi vida, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos en este día escuchar la voz, Señor, la voz que da vida, la voz que viene a levantar, a alentar, a fortalecer, Señor, a avivar, oh Dios Todopoderoso, Señor. No podemos hacer nada, Señor, si tú no edificas. Tú eres el único, Señor, que tiene poder, autoridad para dar vida, para sanar, para hacer algo nuevo, para hacer algo sobrenatural, Señor. Y por eso en esta mañana, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a leer los versículos 41. Dice en adelante: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierta tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Sabemos que esta palabra se cumplió en el año 70, unos pocos años después, cuando el emperador Tito sitió Jerusalén, la derribó a tierra, destruyó Jerusalén. Es algo que está registrado en la historia. Y dice la palabra de Dios que al verla, Jesús estaba viendo Jerusalén como a la distancia, y al verla, y cuando dice la palabra, cuando el evangelista Lucas está diciendo que Jesús veía, estaba viendo Jerusalén, ese tipo de ver, esa manera en la que estaba viendo, no es como el que ve un paisaje, como el que va de turismo simplemente a ver algo bonito, algo asombroso, o alguien que lo ve simplemente de pasada. Lo que dice la palabra, lo que dice el evangelista, es que al verla, es que Jesús se detuvo a verlo, se detuvo a contemplar, se detuvo a mirarlo con conocimiento. No solamente estaba viendo físicamente, sino que Jesús estaba viendo a nivel espiritual lo que estaba aconteciendo y lo que acontecería sobre Jerusalén. La palabra ver aquí es una palabra que significa informarse, significa entender, comprender. Jesús estaba comprendiendo lo que estaba viendo. Estaba entendiendo perfectamente lo que sus ojos veían, aún más allá de las murallas, más allá de los hogares. Veía el corazón, veía el estado espiritual de Jerusalén, del pueblo de Dios. Y dice la palabra que ese ver con información, con conocimiento, con reconocimiento, ese ver dice que produjo que Jesús llorara sobre Jerusalén. Al verla, lloró sobre ella. Ahora, ¿cómo nos imaginamos a Jesús llorando sobre Jerusalén? No es como cuando Jesús lloró en la tumba de Lázaro, que implica un lloro silencioso. Este lloro que aquí la palabra nos indica, según el evangelista Lucas, utiliza una palabra que significa gemidos altos, significa gran lamentación. Era un lloro, un gemido que podía escucharse a la distancia. Gemidos altos, gritos, llorar a gritos. Jesús, al ver a Jerusalén, al ver el estado de Jerusalén, el estado espiritual, comenzó a llorar a gritos. Algo provocó lo que estaba viendo, lo que Jesús estaba viendo sobre Jerusalén. Algo quizás los fariseos, los religiosos y aún los mismos discípulos no eran capaces de ver. Pero Jesús, al ver Jerusalén, a pesar de que por un lado estaba viendo y escuchando cómo la gente aclamaba a Él y le decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es verdad que veía, escuchaba ese mensaje, pero ¿qué tuvo que ver Jesús a nivel espiritual? ¿Qué tuvo que ver con sus ojos para que provocara que comenzara a llorar a gritos? Deshecho por el dolor que sentía en el corazón al ver a su pueblo. Llorar a gritos. Es el mismo lloro, para que veamos un poco lo que la palabra hoy nos quiere decir. Es la misma palabra que el evangelista Lucas usa para describir el llanto de Cristo sobre su pueblo. Es la misma, absolutamente la misma palabra que utiliza el evangelista Mateo para describir el llanto de aquellos padres que perdieron a sus hijos por causa del rey Herodes. Cuando Jesús nació, dice la palabra de Dios que hubo una matanza de niños, porque querían matar al rey que venía. Mateo capítulo 2, 18. Dice la palabra que hubo gran lamentación, el mismo lloro. Y exactamente el evangelista Mateo, incluso para describir la situación de dolor, de tristeza, de llanto que estaban percibiendo aquellos padres. Imagínense, padres que estaban en sus casas tranquilamente sin esperar lo que les acontecería. Y de repente los guardias comenzaron a entrar en las casas. Y todos los niños de 0 a 4 años comenzaron a matarlos delante de ellos. Se desgarró el corazón de los padres. Comenzaron a llorar a gritos. Y entonces el evangelista Mateo
mencionó la palabra de Jeremías 31:15. Voz, dice, voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto es exactamente lo que Lucas está diciendo, que Jesús sintió en su alma, en su interior cuando vio Jerusalén. Jesús lloró sobre Jerusalén como lloraba la gente cuando sus hijos eran matados. Es el mismo lamento con el que lloró Pedro amargamente, como describe Mateo capítulo 26. La palabra de Dios dice que el apóstol Pedro negó 3 veces a Jesús después de que el gallo cantara. Dice la palabra que él corrió a un lugar apartado, dice, y allí dice, lloró amargamente. No era un lloro silencioso. Yo imagino que los mismos discípulos que estaban con él, la gente que estaba a su alrededor, pudo escuchar el llanto de Pedro. Era un llanto a gritos. Es un lloro con amargura. Es un lloro con gemidos altos. Es un gemido de dolor, de angustia, de pérdida, que debilita el cuerpo. Y eso es lo que ocurrió con Jesús al ver Jerusalén. Al conocer la situación de su pueblo, el estado en el que se encontraban por no haberle reconocido, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Venía el Rey de Reyes, la promesa de Dios, ¿verdad? Que desde Génesis 3:15 se había profetizado una promesa de que traería redención, que traería libertad, que traería salvación. Pero su pueblo, dice, no reconoció al Mesías. Lo crucificaron, lo mataron. Pero aún antes de que Jesús muriera, a pesar de que estaba escuchando las alabanzas por un lado escuchaba como la gente le aclamaba. Pero Jesús sabía que toda esa gente luego no estaría al pie de la cruz. Todos la abandonarían. Y no solo eso, sino que la gente dejaría de creer en Él hasta que luego fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y Dios comenzó algo nuevo. Es el mismo lloro que encontramos, la misma palabra que encontramos en Marcos 5:38. Cuando vemos lo que ocurrió en la casa de Jairo. Conocemos la historia, cuando Jesús entró a la casa de Jairo, dice que escuchó el lloro y el alboroto. No era un lloro silencioso, era una gran lamentación porque la hija de Jairo había muerto. Y de hecho el versículo 39 nos dice que cuando Jesús entró dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Pero es sobre Jerusalén. Ahora, anteriormente Jesús le reprende por llorar, le reprende por alborotar, porque sabía que lo que iba a ocurrir era un milagro, iba a traer vida, y de hecho le dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Pero ahora es Jesús el que está llorando sobre su pueblo, ¿y quién podrá consolarle? El mismo lloro con que se lamentaba la viuda de Naín cuando perdió su único hijo, como describe Lucas 7:13. Jesús lloró sobre Jerusalén por causa de Jerusalén. Es como el que llora la pérdida de un hijo con lamentación, con dolor, con angustia. Y lo que siento de parte del Señor decirle esta mañana a la iglesia es que Jesús, al ver el estado de su iglesia, llora. Esta semana pude sentir en mis entrañas, en mi corazón, la carga que Jesús tiene por su iglesia. No hablo solamente de Manantial de Vida, la iglesia de Cristo. Hacía años en mi vida que no sentía algo así. Lloraba, le decía al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra que tú tienes para tu iglesia? En ese sentimiento, en esa conmoción que sentía en mi corazón, y oraba a Dios, ¿cuál es la palabra? Y había muchas cosas que surgían por mi mente, muchas palabras diferentes, hasta que de repente el Espíritu puso esta palabra en mi corazón. Y esto es lo que quería compartir contigo en esta mañana. Jesús, al ver al estado de su iglesia,
al ver con comprensión, con entendimiento, cómo está su iglesia, cómo está la vida de tantas personas que apenas tienen apetito por buscarle, que apenas tienen apetito por pasar tiempo leyendo la Biblia, por consagrarse, por buscar a Dios, viendo la situación anímica, espiritual, tibia de nuestros corazones. Jesús, al ver la iglesia, lloró sobre ella. Y no llora con un lloro silencioso. Hay un dolor en el corazón de Cristo por el estado espiritual de su iglesia. Quizás sería más fácil para mí y para ustedes también en esta mañana hablar otro tipo de palabras y animarles y decirles cuánto Jesús les ama. Pero yo sé que eso ya ustedes lo saben. Y yo lo sé. Y lo afirmo. Jesús nos ama. Y precisamente ese es el motivo por el cual Jesús siente dolor en su corazón. Porque ama a su iglesia. Porque la palabra de Dios dice en Efesios que se entregó a sí mismo por ella. En sacrificio vivo. Se entregó, la amó y se entregó por ella. Y dice Juan capítulo 13 que a sus discípulos, a su iglesia, los amó hasta el fin. Él nos ama. Eternamente nos ama. Profundamente nos ama. Pero precisamente es ese amor el que produce el dolor del corazón de Jesús. No sé si alguna vez usted ha sentido el dolor de Cristo en su corazón hacia la iglesia. ¿Ha escuchado, ha sentido alguna vez llorar al Espíritu Santo? ¿Sintió alguna vez en su interior el gemido del Espíritu por su iglesia o por las almas que se pierden? Si nunca lo ha sentido, usted no sabe de lo que estoy hablando. Pero si lo ha sentido, le aseguro que jamás volverá a ser la misma persona. Jamás. La primera vez que a mí me ocurrió algo así, una experiencia similar a esta, fue mientras estaba estudiando en el seminario. Mientras orábamos allí en un tiempo de vigilia, un viernes a las 10 de la noche, 5 o 6 estudiantes, decidimos buscar al Señor durante unos minutos para luego salir a evangelizar. Y cada uno buscó su lugar. Apartado, no había ningún orden, ninguna dirección, simplemente buscamos al Señor. Y todos a la par sentimos en ese momento, volvimos a juntarnos y sentimos, creo, dijo uno, y otro afirmó, que hoy no deberíamos salir. El Señor quiere hacer algo en esta mañana, en esta noche. Y así nos quedamos orando. Y cada uno buscó su lugar. Yo busqué un rincón allí. Y recuerdo que le dije al Señor, eso fue hace más de 20 años, lo recuerdo como si fuese ayer, porque una experiencia así nunca, jamás se olvida. Y recuerdo que le dije al Señor en esa noche, Señor, yo quiero sentir lo que tu corazón siente, por las almas que se pierden, por la iglesia. Yo quiero sentir. Y de hecho había escuchado recientemente un testimonio de una mujer que pidió eso a Dios mismo. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero, quizás me voy a arrepentir de habértelo pedido. Le decía, recuerdo cada palabra de lo que oré. Y no pasaron ni 5 minutos cuando de repente comencé a sentir una angustia en todo mi ser, que nunca en mi vida había sentido. Angustia. Un dolor emocional y físico que me dobló incluso al suelo. Tuve que tumbarme en el suelo del dolor que sentía en mi entraña, en mi estómago, un dolor en el pecho, en el corazón. Era una angustia que me empezó a invadir. Comenzó a pasar por mi mente nombres de familiares, amigos que habían muerto sin Cristo y algunos que aún estaban en ese proceso sin Cristo, vivos pero sin Cristo. Y comencé a sentir un dolor fuerte, un peso sobre mis espaldas que me aprisionaba en el suelo. No era el único yo. Todos los que estaban ahí estaban bajo la presencia de Dios. Aquello se prolongó por más de 2 horas. Durante más de 2 horas no pude pronunciar ni una sola palabra. Solo era un gemido que invadía toda la capilla del seminario. Un dolor que se propagó por todos. No solo yo, cada uno de los que estamos ahí, 4 o 5 estudiantes, llorábamos y llorábamos bajo la presencia de Dios. Por un momento, durante más de 2 horas, pude sentir el corazón de Dios. Y literalmente tuve que decirle al Señor, Señor, quítame esto. Era tal el espasmo que tenía en el cuerpo, que a la 1 y pico de la madrugada, tuve que ir a la cocina del seminario para tomar una tila, algo, porque mi cuerpo literalmente temblaba. Estaba aterrorizado de lo que había sentido.
Si usted me pregunta si sentía paz, de ninguna manera. No había ninguna paz en mi corazón en ese momento. No había ningún gozo en ese momento. Sentía terror. Terror en mi corazón por lo que había experimentado en el momento. Dios, de alguna manera, puso un poco, imagino que fue un poco, porque si no, no hubiera podido soportarlo, un poco de lo que él sentía hacia su iglesia, hacia las personas que no le conocen. Y mientras intentaba tomarme aquella tila, otro estudiante que estaba ahí, que también había orado con nosotros, que yo le había contado antes de ir a la cocina, le había contado lo que había experimentado. Y mientras yo intentaba tomarme la tila, el director del seminario ahí estaba también, nos visitó también porque algo, escuchó que estaba ocurriendo algo esa noche. Y vino para allá porque él también, un hombre de Dios, que tenía hambre por las cosas de Dios. Y mientras yo intentaba tomarme la tila, el estudiante al cual yo le había informado de lo que había ocurrido, me dijo ahí delante de todos, ¿por qué no le cuentas a todos lo que me has contado a mí? Lo único que recuerdo en ese momento es que otra vez estaba en el suelo, bajo la presencia de Dios, sintiendo otro profundo dolor en mi corazón. Dios de nuevo ahí en el suelo, no solo a mí, todos los que estamos ahí, estamos en el suelo de la cocina, llorando, clamando por las almas. Cuando tú experimentas eso, nunca más vas a ser la misma persona. Y ocurre en la vida de los creyentes, de los predicadores, que durante el tiempo la vida, como se suele decir, ¿verdad?, te va endureciendo. La vida te va dando golpes y te va endureciendo y aprendes, claro que sí, vas madurando. Pero llega un momento donde uno clama como Jeremías y dice, ya no voy a hablar más. No quiero predicar más de esto, porque no es algo de buen trago. No quiero hablar más de esto. Es más fácil para mí hablar del amor, de la misericordia, de la gracia, del perdón, que por supuesto están a nuestra disposición. Y por un tiempo uno parece que incluso como se aleja y deja. Sinceramente les digo que nos queda a mi esposa, a mí, a mi familia, poco más de un mes y medio de estar aquí quizás, en esta iglesia, en esta ciudad. Y sinceramente había decidido en mi corazón irme de alguna manera por la puerta de atrás. ¿En sentido de qué? Irme silenciosamente. Las 2, 3, 4 veces que me quedan por predicar en esta iglesia un domingo, predicar sin mayor esfuerzo, sin mayor energía, por el desgaste que uno a lo largo de los años va recibiendo, a nivel ministerial, a nivel personal con Dios. Porque esta misma palabra que le estoy hablando a usted, no solo motivada por la situación de la iglesia, por lo que Dios me ha dado, sino aún por la situación espiritual de mi propia persona. Al ver mi propia situación espiritual, me conmueve el corazón de Dios y me hace clamar, Señor, necesito un avivamiento en mi propia vida y la vida de mis hermanos. Y había propuesto en mi corazón no hacer mucho ruido, pasar este tiempo de la mejor manera, despedirme de ustedes, pero Dios comenzó a despertarme de nuevo y a poner en mi corazón una vez más esa inquietud, esa carga que siempre he tenido por la iglesia de Dios, por la iglesia de Cristo. Me estaba quebrantando durante muchos días, me estaba moviendo a orar, a buscar al Señor, como hacía tiempo que no lo experimentaba. Y con una carga profunda en mi corazón que me hace llorar y gemir en mi espíritu. Así que le pregunto, ¿has sentido una vez el corazón de Dios? ¿Has sentido una vez llorar a Cristo por su iglesia? En una ocasión me encontraba en una iglesia, era miembro de aquella iglesia, y mientras estaba en mi tiempo de oración, en privado, en mi cuarto, oraba por la iglesia, durante 1 hora aproximadamente estuve orando, llorando, sin palabras, igual una experiencia similar a la que les he descrito, y oraba y lloraba por la iglesia de Cristo. Sentí una carga, una profunda carga por los jóvenes. Quería ver en mi corazón, deseaba, anhelaba ver un mover de Dios, deseaba ver a los jóvenes avivados, siendo, ¿verdad?, usados por el Señor, a la gente con deseo de congregarse, de buscar al Señor, de orar, de evangelizar. Quería ver a la iglesia de Cristo, me quería ver a mí mismo al pie de la batalla, entregando todo por Cristo. Pero al ver la indiferencia que a lo largo de los años siempre ha habido en la iglesia, aquello me movió a orar durante 1 hora, llorando, sin una sola palabra que expresar. Era simplemente un gemido alto, un lloro, una amargura del corazón.
Y durante una hora estuve así. Y de repente, después de una hora aproximadamente, yo mismo noté que mi lloro, mi lamento comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar aquello. Y mientras no podía parar de llorar y llorar y llorar durante una hora de reloj, lloraba y lloraba, noté que mi lloro cambió. Y mientras lloraba y lloraba, yo mismo me preguntaba a mí mismo y decía, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ha cambiado de repente mi lamento? Y noté un cambio brusco en mi lamento, como que se intensificó. Y entonces le pregunté, sin cesar de llorar, le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo en este momento? Yo noté que algo había cambiado en ese llorar, en esa intercesión. Y escuché la voz como un trueno que partió mi corazón. Y sentí que el Espíritu Santo me decía, ya no eres tú el que llora. Ahora yo lloro por mi iglesia. Y durante una hora más estuve deshecho en el suelo, tirado en el suelo, en un charco de lágrimas, llorando por la iglesia de Cristo. ¿Por qué le comparto esto? No quiero amargarle la vida, ni amargarle el día, ni la comida, ni mucho menos. El propósito del Señor para su iglesia es glorioso. Lo que Dios tiene para la iglesia es glorioso. Es glorioso, hermanos. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo. No vino, ¿verdad? Lo que hizo es estableció a la iglesia en medio de las tinieblas para levantar, ¿verdad? Para resplandecer como un faro, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos del diablo. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. La iglesia llena del poder del Espíritu Santo para hacer cosas que el hombre y la mujer no pueden hacer, para libertar las almas cautivas, para hacer que se despierte un hambre insaciable, un apetito por Dios en la gente, que la gente deje de buscar el pecado, que la gente deje que abandone los pecados, que abandone el adulterio, la fornicación, el alcohol, las drogas, todas esas cosas, la lujuria, todo eso, y de repente se despierte. Eso lo provoca la iglesia, el Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de hombres y mujeres que se meten en la cámara secreta, que comienzan a orar, a buscar el rostro de Dios hasta que algo ocurra. Pero hermanos, necesitamos urgentemente que Dios visite a su iglesia. El mundo se cae a pedazos. La iglesia ha perdido el sabor, ha perdido la sal, la luz. Es la palabra que siento en mi corazón esta mañana. Por la iglesia, manantial de vida, por la iglesia de Cristo en Cuenca, por la iglesia de Cristo en España y la iglesia de Cristo en el mundo. Y no soy el único que siente eso. Muchos hombres, mujeres están siendo despertados por el Señor. Hay una intercesión de gemidos, de llanto, de quebranto, porque desean más que otra cosa en la vida, ver la gloria de Dios llenándolo todo. Y no es algo único, ni mucho menos, ni siquiera algo que pueda venir de mí. Le digo cuál es la intención de mi corazón, cuál es el deseo de mi corazón. Mi corazón, como cualquier otro hombre y mujer, es un corazón perverso, engañoso más que todas las cosas. Es un corazón que tiende al egoísmo, a la vanagloria, a la vanidad de la vida, a relajarse, a acomodarse y decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo único que puede salir de un corazón como el mío. Dios pone en su misericordia, su gracia, despierta corazones, hombres, mujeres, comienza a incomodarnos, a mostrarnos primeramente nuestros propios pecados. Y con una pantalla usted ve sus propios pecados y se da cuenta de que necesita un cambio, ser transformado, ser cambiado. Y se da cuenta de que todo lo que hay alrededor, como decía el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. Se da cuenta que lo único que necesita es encontrarse con el Dios vivo. Decía el salmista, yo sé que a algunos les mandé ayer un versículo y les aseguro que fue por error, porque el móvil no sé qué le pasó, se volvió loco y querían enviar solo a mi familia y se lo envió a toda la iglesia. Pero bueno, yo creo que a algunos le bendijo. Pero estaba leyendo ese texto anoche, casi a las 2 de la madrugada. No podía despertar, tenía un deseo de buscar al Señor. Y el salmista decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra árida y sedienta donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. No es algo único ahora.
hombres, mujeres a lo largo de la historia de la Biblia han sentido la necesidad urgente de ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera de ello. Un hombre como el salmista que escribió algo así, solo puede escribirlo bajo una sensación de haber experimentado la gloria de Dios y de haber notado que todo lo demás ya no tiene sentido si no vive de una manera continua en la presencia de Dios. Necesitamos esto. Si no somos capaces de verlo, si no somos capaces de ver la necesidad que tiene el mundo y que tiene la iglesia, nuestros jóvenes, los niños, los jóvenes, se nos pierden por las cosas del mundo. El mundo está gritando más fuerte que la iglesia, con todas sus modas, con todos sus colores, sus sonidos, está atrayéndolos. Y necesitamos urgentemente que ocurra, como ha ocurrido en otros momentos de la historia de la iglesia, que Dios se apodere, como decía 2 semanas anteriores cuando hablábamos del versículo de Habacuc: aviva, apodérate, asiéntate sobre la tierra. Señor, llénalo todo, Señor, toma posesión de todo. Alguien me dijo una vez: no podemos estar así todo el tiempo. Me dijo una vez, hace años ya, no podemos estar todo el tiempo llorando y entristecidos por causa de la iglesia o por causa de las almas. Tenemos que tener gozo y alegría. Recordaré esas palabras durante siempre. Pero hay tiempo para todo. La semana pasada el Señor nos hablaba de esto mismo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y siento que hoy es el tiempo. Hoy es tiempo de orar y clamar por la iglesia y por el mundo que se pierde. Porque si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Esperaremos que otra religión o una secta? ¿O esperaremos que los católicos sean avivados, ¿verdad?, y comiencen ellos a clamar por nosotros, que hagan lo que a la iglesia le pertenece hacer? Es la iglesia la que tiene la labor fundamental de marcar un cambio, de traer un cambio sobre la sociedad. Hay tiempo para todo. Mientras yo meditaba en esto mismo y le decía yo al Señor mismo: Señor, yo quiero tener gozo, quiero tener alegría, y te aseguro que el gozo no me falta, ni me falta el buen humor, ¿verdad?, ni el pasarlo bien, ni el de reírme, ni mucho menos, y sentarme a ver una buena película, como todo el mundo, claro que me gusta, y relajarme, tranquilizarme, y estar bien y alegre. Entiendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no podemos perder el gozo del Señor, pero hay tiempo para todo. Y mientras yo meditaba en esto, el Señor volvía a hablarme de nuevo, y me traía el pasaje de Joel, capítulo 2, versículo 12. Y dice así: por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes y ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Dios, a tu pueblo, no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor, dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, seréis saciados de ellos, nunca más pondré en oprobio entre naciones. Y haré alejar de vosotros del norte, lo echaré de la tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor, está hablando de los enemigos, de la opresión, subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Y si usted sigue leyendo, nos encontramos con la promesa de Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que precede a un mover, a un derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que precede a que Dios de repente, ¿verdad?, comience a mirar como miró a Jerusalén, pero comienza a mirar con unos ojos diferentes, comienza a mirar a su pueblo y diga: algo está sucediendo en la tierra, la iglesia está clamando, la iglesia está buscando el rostro de Dios, se están volviendo sus malos caminos, están pidiendo perdón por los pecados. Y esto es lo que precede
a que Dios derrame de su Espíritu. La promesa de Dios. La promesa de Dios. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, ni se muevan, esperen la promesa del Padre, hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Y entonces, dice, es entonces cuando me serán testigos. Recibirán poder, poder no para vivir a cualquier manera. Fue curioso que la gracia de Dios no nos capacita para vivir como nos gustaría vivir. La gracia de Dios nos capacita para morir por Cristo. Y no es que deseemos morir, ni mucho menos, pero el poder es para ser testigos, para ser mártires por Cristo, si fuese necesario. Que la gracia de Dios nos capacite para esto, nos capacite para vivir para Él. Queremos las promesas del derramamiento, queremos ver a Dios moverse, pero necesitamos clamar como lo hizo los hijos de Coré en el Salmo 85. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. La iglesia sabe que Jesús les ama. Jesús nos ama. Todos sabemos que nos ama. Pero por alguna razón, el haber entendido o el conocido que Dios nos ama, por alguna razón no está siendo suficiente para que abandonemos el pecado y digamos, Señor, correremos en pos de ti, aunque eso nos cueste la vida. La iglesia necesita saber que Jesús le ama. Pero también necesita saber que no hay otra manera de que Dios obre, sino que vea en nosotros la necesidad. ¿Acaso el Señor no ama a su pueblo Israel? Claro que lo ama. Lo crucificaron, lo rechazaron y siguen rechazándole, pero sigue amando y esperando. Y sin embargo, fíjese lo que dice Pablo a los romanos, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y nosotros siendo olivos silvestres hemos sido injertados en lugar de ellos. No nos ensorbezcamos, sino temamos. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco nos perdonará a nosotros. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que creyeron, para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera seremos cortados. Tenemos que permanecer en la bondad de Dios. ¿Y qué es la bondad de Dios? Lo que nos dice Romanos capítulo 2. Que esa bondad, esa benignidad, dice, nos debe guiar al arrepentimiento. El mostrarnos como oraban algunos hermanos que a pesar de la situación y a pesar de nuestra infidelidad, porque es verdad que somos infieles en muchas ocasiones, pero así Señor cada día nos muestra su misericordia, su gracia, nos preserva, nos guarda la salud, guarda a nuestros familiares, guarda nuestra economía, nos mantiene, hasta aquí nos ayuda el Señor, citaba, ¿verdad?, nuestro hermano Álvaro. Y eso nos debería llevarnos a volcarnos más a Él. Pero nos relajamos. Y termino con este pasaje de 2 de Samuel, capítulo 12. Porque quizás alguno puede pensar, no puedes estar así todo el tiempo. Hay que disfrutar de la vida, hay que reírse, hay que gozarse. La vida es corta, es cierto. Hay que gozarse y alegrarse en el Señor. Pero Señor, mientras meditaba yo en esto, porque sinceramente yo tuve una lucha conmigo mismo, con mi propio pecado, con mi propia condición espiritual. Señor, primeramente me confrontó a mí y me sigue confrontando. Me sigue confrontando. Y el Señor me llevó a este pasaje. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, y después vamos a leer el 15. Nos relata la historia de cuando David pecó con Betsabé, adulteró, mató al marido de Betsabé y fue reprendido por el profeta Natán. Y le dice en este versículo, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Versículo 15 dice, Natán se volvió a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño. Ayunó David. Entró, pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra. Pero él no quiso, ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño ha muerto?
Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Y lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Y vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Los siervos, claro, perplejos, le dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas, llorabas, pero muerto él te levantas y comes pan. Y responde David: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que he muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver a él? ¿Volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Versículo 22, lo volvemos a leer. Viviendo el niño, ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y Dios puso en mi corazón esta palabra y me reprendió a mí mismo y me confrontó a mí mismo y me dijo: es el tiempo de llorar por una iglesia que duerme y por unos jóvenes, niños, adultos que mueren en el pecado, aun cuando se congregan y cuando dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mueren en sus pecados y se tendrán que presentar delante de un Dios justo, que no pasará por inocente al culpable. Hoy es el tiempo, porque aún es tiempo de que la iglesia pueda ser despertada, de que los jóvenes puedan ser avivados, que se despierte en ellos un odio, un rechazo hacia el pecado, hacia las cosas del mundo, por mucho que el mundo grite, se despierte en ellos un deseo de agradar a Dios por encima de todas las cosas. Aún es tiempo. Muchas veces, cuando ocurre en nuestra vida, a todos nos ha ocurrido, cuando hemos perdido un familiar, lloramos y lamentamos. Y está bien, es necesario porque estamos desahogando y sentimos el dolor, y es normal, por supuesto que sí. Pero ¿de qué sirve llorar y lamentar cuando ya ha fallecido? Es el tiempo de ahora de llorar y lamentar por las almas, por los familiares que no conocen a Cristo, para que Dios tenga compasión. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión y nos escuchará y verá nuestro lloro y dirá, y actuará y despertará la vida de las personas y las traerá al arrepentimiento y traerá un avivamiento sobre la iglesia? Y la iglesia vuelve a ser lo que debe ser. Es el tiempo, hermanos, de orar y clamar. Termino con la conclusión. Hay oportunidad. Jesús llora porque nos ama. Gime con lamentación porque siente pasión por nosotros. Necesitamos abandonar nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que crucificaron al Hijo de Dios. Pero si continuamos practicando el pecado, ¿quién nos podrá liberar de la condenación? El Cordero de Dios, predicaba Juan el Bautista, vino a quitar el pecado. Nosotros a veces lo añadimos. No se trata de una oración memorizada, confesional. Se trata de una vida entregada a Cristo cada día. Jesús dijo: si alguien quiere seguirme, níguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y sígame. No sirve tomar la cruz de Cristo un día sí, un día no. Todos los días tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesús. Así que, ¿qué espera Jesús de la iglesia? Lo que espera es lo que leíamos en Joel 2:12, que nos convertamos de todo corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, que rasguemos nuestros corazones y no nuestros vestidos. ¿Qué esperanza hay para el perdido si la iglesia de Cristo está durmiendo? Vamos a terminar orando en esta mañana. Yo quiero animarle a que, y pido al Espíritu Santo que Él ponga en su corazón el deseo de ver la gloria de Dios. Yo no sé. Quiero seguir teniendo gozo, alegría, y lo voy a seguir teniendo. Me considero una persona alegre. Me gusta reírme. Me gusta pasarlo bien. Pero Dios está despertando de nuevo a una sensación de desesperación. Leía en el diccionario de la lengua, esta semana pasada leía una palabra que el Señor ponía en mi corazón como un martillo, y la tuve que buscar para leer el significado. Insatisfacción. Y decía el diccionario
que la insatisfacción puede ser normal o crónica. Dice el diccionario, dicen los psicólogos. Cuando es normal, una insatisfacción normal de alguna manera, te provoca que uno quiera hacer un cambio, te provoca a moverte, a hacer algo para que la situación cambie. Pero cuando la insatisfacción se convierte en crónica, puede ser enfermiza, puede convertirse en un arma doble filo, porque te lleva no a orar por la iglesia, no a orar porque hay un cambio, te lleva a la queja, a la crítica, a la murmuración, a la amargura. Que Dios guarde nuestro corazón de eso, por supuesto que sí, pero que nos lleve, ¿verdad?, a un deseo desesperado de queremos ver la gloria de Dios. Queremos soñar con que en todo lugar de esta ciudad de Cuenca, en cada hogar de esta ciudad, se ore al Dios vivo, se busca al Señor. Nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿verdad?, busquen a Dios con anhelo, con deseo, que deseen, que tengan pasión por las misiones, que tengan pasión por orar por los perdidos, que pongan banderas, ¿verdad?, de las misiones en sus habitaciones en lugar de fotos, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, que no tienen ningún sentido seguirles. Yo sé que puede ser normal para cierta adolescencia y la época, normal según el mundo, pero no es normal. Hermanos, no, que el mundo no nos acostumbre, porque el mundo nos hace ver las cosas normales que no son normales. Lo normal es tener una pasión por Cristo, por aquel que murió por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, soberano Dios, yo sé que no es fácil, Señor, expresar, ni es fácil